Esta historia no me pertenece, pero si quieren apoyar el canal pueden suscribirse o unirse como miembro para ver los vídeos hasta una semana antes de que se publiquen, eso me ayudaría un montón. Comencemos con la historia XXXX Omnitrix, DC, Chapter 18, Capítulo 18. Yuri hizo clic en el avatar de XLR8 y apareció una pantalla virtual encima del Omnitrix. Había dos imágenes en la pantalla. El de la izquierda era el XLR8 normal, mientras que el de la derecha había sufrido cambios importantes. Se había vuelto mucho más grande, con un símbolo de relámpago en el pecho y arcos dorados de electricidad rodeándolo, como una versión flash del propio XLR8. También había una descripción debajo de la imagen. Esta forma es una variante de Kineceleran. Después de absorber energía desconocida, su velocidad aumentará en un múltiplo geométrico y el límite superior de amplificación es difícil de calcular. El núcleo de energía Omnitrix no puede convertir este tipo de energía, por lo que la duración de la transformación se reducirá considerablemente y se requiere una recarga constante. Como una de las 7 fuerzas básicas del universo DC, Speed Force no es algo que pueda convertirse fácilmente. Solo los velocistas pueden conectarse con Speed Force, y Flash Family es el grupo con la conexión más cercana a Speed Force entre los velocistas. Barry nutre Speed Force, Wall supera a Speed Force y Bat se fusiona con Speed Force. El propio Yuri no es un velocista y no puede conectarse con Speed Force. La Omnitrix tampoco puede comunicarse a la fuerza con Speed Force, por lo que solo puede usar la parte de Speed Force absorbida por Wall como medio para contactar silenciosamente con Speed Force Wall y robar energía de Speed Force desde allí como suplemento. La ventaja de esto es que la transformación depende completamente de la energía Speed Force, sin consumir la propia energía del Omnitrix, y se basa en la transformación de energía en lugar del ADN, por lo que puede eludir el mecanismo de protección del Omnitrix. Incluso si se agota la energía almacenada de Speed Force, la transformación no se deshará, sino que volverá automáticamente a la forma normal del XLR8, y el mecanismo de protección solo se activará en ese momento. La desventaja es que la velocidad de robo es relativamente lenta y almacenar energía durante un día solo puede mantener la transformación durante 3 minutos. Afortunadamente, el núcleo de energía Omnitrix tiene un nuevo módulo de almacenamiento Speed Force, que puede almacenar energía Speed Force durante unos 30 días. Robar energía Speed Force no es una técnica rara. En la batalla entre Mu-52 Flash y Gorilla Grodd, el Dr. Elias, un mortal, absorbió en secreto innumerables cantidades de Speed Force estudiando a Barry. También está el Reverse Flash, Daniel, que accidentalmente entró en contacto con Speed Force. Él mismo no puede conectarse con Speed Force, por lo que roba energía Speed Force de otros velocistas. Yuri no está seguro de los secretos de los velocistas, pero sabe que la nueva versión del XLR8 no se puede utilizar como una forma normal. 3 minutos al día no son ni largos ni cortos, y actualmente solo se puede utilizar como último recurso. El nombre variante XLR8 es demasiado largo. ¿Qué tal llamarlo, la estrella de la velocidad? Yuri se frotó la barbilla y asintió mientras se le ocurría un nombre para la nueva forma. ¿Qué debo hacer a continuación? Terminó de leer la información y analizar los resultados de Speed Force. El sol estaba alto en el cielo y todavía pasó mucho tiempo antes de que oscureciera. Había terminado de leer los libros en la biblioteca central y no tenía clases ni libros para leer. Práctica. Si pudiera despertar el potencial de su Omnitrix, Yuri podría dedicar tiempo a estudiar magia, pero no había nada que practicar con el Omnitrix. En cuanto a convertirse en un extraterrestre y correr, Yuri ya no tenía 10 años y hacía tiempo que había pasado la edad de ser juguetón, y también era fácil meterse en problemas. Después de pensarlo, Yuri empezó a aburrirse. Si supiera dónde está la red, podría ir a buscarla y no estar inactivo ahora, aunque ya tenía la idea de retirarse a Blue Valley. Yuri era una persona muy práctica y no podía mudarse a otra ciudad sin dinero en el bolsillo. Conducir hasta allí le costaría mucho dinero solo por la gasolina, y no sabía si podía permitirse alquilar una habitación con el dinero restante. Aunque podía vivir en su viejo coche, todavía necesitaba reponer agua y electricidad y tenía que comer. Yuri no tenía un título, por lo que solo podía encontrar los trabajos de nivel más bajo. Trabajaba duro todos los días y todavía no ganaba mucho dinero. ¿Podría alguien con un tramposo como él sobrevivir a este tipo de vida? Yuri temía volverse hacia el lado oscuro en menos de 2 días. Tuvo que ganar algo de dinero con la red. ¿Dónde está la red de todos modos?
Yuri miró por la ventana con la cabeza inclinada y vio un bar al otro lado de la calle llamado Spinning Drink. Estaba cerrado porque era de día. Yuri miró fijamente el cartel del bar, luego sus ojos se abrieron un rato cuando de repente recordó el bar donde estaba ayer. En ese momento, Axel mencionó abiertamente a los Rogue en el bar, pero el camarero y otros clientes no reaccionaron. Puede que ese bar no sea una industria de redes, pero también es probable que sea similar a la red, que es un lugar donde a menudo se reúnen los delincuentes. Pensando en esto, Yuri inmediatamente saltó de la cama, se sentó en el asiento del conductor y condujo hasta el bar que visitó ayer. Del otro lado, el estudio de Hunter Solomon. Después de una noche de discusión, Hunter trazó un camino claro para James y Wally. El primero es Jesse Kick. Hace medio mes, $500 millones de su empresa fueron transferidos ilegalmente, lo que provocó la congelación de la cuenta de la empresa. Para estabilizar la situación y descubrir la verdad, Jesse Chambers debe formar parte personalmente de la junta directiva. A diferencia de Wally y Flash, Jesse King no era un héroe anónimo. La gente conocía su verdadera identidad y no tenía miedo de quedar expuesta porque su padre era Johnny Kick, su madre era Liberty Bale y los tres eran todos superhéroes. Ningún villano común y corriente se atrevió a vengarse de la familia de Jesse. En segundo lugar está Old Flash, que fue a Denver porque a su esposa le diagnosticaron cáncer en etapa avanzada. Siguiente es The Chunk. Hace una semana, un francotirador le disparó y aún no lo han encontrado mientras compraba con su esposa. Afortunadamente, Flash apareció a tiempo para salvarlo, de lo contrario las consecuencias serían inimaginables. Finalmente, el propio Flash desapareció hace unos días después de que Weatheru Wizard apareciera repentinamente y lo atacara. Hunter contó todo lo que había sucedido en el último medio mes. James y Wally escucharon atentamente. Estos eventos parecen no tener relación, por lo que pensamos que la tasa de criminalidad en Dwayne City había aumentado, pero en realidad están relacionados. Abrió su computadora personal y llamó a los datos de respaldo. La red ha tenido estrecho contacto con muchos delincuentes, no solo metahumanos, sino también delincuentes comunes y corrientes. Después de todo, las organizaciones criminales siempre necesitan absorber sangre fresca. En ese momento no prestamos demasiada atención a esto, e incluso si lo hubiéramos hecho, no habría ayudado porque estas personas desaparecieron después de contactar a la red. Verá, hace un año, la red reclutó a un asesino apodado Plunder, que domina varias armas de fuego. Hace 9 meses, Blacksmith contactaba con frecuencia a un genio hacker. Hace 6 meses, el segundo Mirror Master, Evan Kuloch, se unió a la cadena. Es posible que la red se haya puesto en contacto con el asistente meteorológico a través de la relación del maestro espejo, y así, hace mucho tiempo, Blacksmith había estado conspirando contra Flash. Hunter concluyó. No estoy segura de cuáles son las intenciones de Blacksmith, tal vez quiera gobernar Dwayne City o destruirla, o tal vez simplemente quiera lidiar con Flash, pero definitivamente no es algo bueno. James dio un paso adelante para agregar. En cualquier caso, su próximo plan debe ser seguir apuntando a los superhéroes de Dwayne City, y el único superhéroe activo que queda además de Kid Flash es ONU. Exclamó Wally. Omnitrix, DC, Chapter 19, Capítulo 19. Frente al estacionamiento del bar Rogue, Yuri estacionó su viejo auto destartalado adentro. El nombre del bar lo dio Yuri, ya que no había ningún cartel que indicara su nombre. Sabía que algo andaba mal aquí. ¿El dueño del bar ni siquiera cierra durante el día? Yuri miró fijamente el bar frente a él, sabiendo que había llegado al lugar correcto. Yuri sacó con entusiasmo del supermercado el telescopio de juguete que compró por $3.50 y siguió mirando por la ventana del bar frente a él. El bar Rogue era pequeño, con solo un lado de la ventana donde la gente podía sentarse, y el otro lado era el mostrador del camarero. Por lo tanto, al mirar por la ventana se podía saber cuántas personas había dentro. Solo se vio a una persona acostada sobre una mesa, con cabello blanco y una chaqueta azul sin mangas. Este debería ser el borracho que Yuri vio la última vez que vino aquí. No se vio a ningún otro cliente además de esta persona. El lugar era un poco remoto, con pocos peatones en la calle y nadie entraba al bar. Yuri había estado mirando durante mucho tiempo, pero todavía no había visto a la persona que quería ver. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Debería simplemente entrar y preguntarle al camarero si sabe dónde está la red? Justo cuando Yuri se estaba impacientando y estaba a punto de entrar por la fuerza, apareció un punto de inflexión. Una persona sospechosa entró al bar. ¿Por qué sospechaba?
Bueno, tenía un camino claro y obvio para caminar, pero optó por bajar desde el techo del edificio al lado de la barra con una cuerda. No solo eso, sino que también vestía un traje negro ajustado, botas verdes, una capa verde y una capucha verde. Incluso tenía una flauta verde atada a su cintura. A excepción de la base negra, todo su cuerpo era verde. Este conjunto parecía extraño, pero en Twin City no había mucha gente que no supiera lo que significaba ese conjunto. Este tipo parece ser, el flautista. Yuri de repente se interesó. El flautista era una persona famosa que solía estar en la pandilla de los pícaros. Más tarde, por alguna razón, tomó el camino correcto y se convirtió en un héroe callejero anónimo. Había cooperado con Flash varias veces. Cuando tomó el camino correcto, fue Linda Park, también conocida como la prometida de Flash, quien escribió el informe exclusivo. Pero una vez un villano, ahora un héroe, se había colado en un bar que parecía ser una guarida de criminales. ¿Qué significa esto? Es imposible adivinarlo, así que Yuri decidió ir a verlo por sí mismo. Pero no sin antes recurrir a su Omnitrix, marcarlo y empujarlo hacia abajo. Freak fantasma. Dentro de la barra. El flautista no pareció venir a tomar una copa. Abrió la puerta y se dirigió directamente a la única mesa con un cliente. ¿Por qué me llamaste aquí, Leonard? Deberías saber que no podemos encontrarnos ahora. El hombre de pelo blanco, Leonard, se levantó de la mesa, se frotó los ojos con cansancio y el olor a alcohol emanó de su cuerpo. Piper de Pork. Estás aquí. ¿Por qué no te sientas y tomas una copa? Te voy trata. No es necesario, el flautista se sentó frente a Leonard, inexpresivo, y le dijo, ¿qué quieres de mí? ¿Qué pasa con la hostilidad? También soy un buen ciudadano ahora. Leonard se cruzó de brazos y sonrió. Hace mucho tiempo que no lo ves, viejo amigo. ¿Vas a mantener esa cara amarga todo el tiempo? Ante estas palabras, el flautista guardó silencio. Después de un rato, suspiró y suavizó su expresión, preguntando, ¿cómo está Lisa? Tan pronto como terminó de hablar, la sonrisa de Leonard desapareció instantáneamente y su rostro se oscureció. Su tumor cerebral está creciendo y el médico dice que casi no hay esperanzas de una cura. ¿Sabes lo que estaba pensando en ese momento? Leonard levantó la cabeza, miró fijamente a los ojos del flautista y dijo con expresión feroz. En ese momento, deseaba poder congelar la cabeza de ese curandero que no podía curar a mi hermana en hielo y luego aplastarla en escuoria de hielo. No, congelaré todo el hospital. Gasté todos mis ahorros y vendí la empresa que comencé con Lisa para recibir el mejor tratamiento posible para ella, y todo lo que obtuve fue quizás nunca se curé. Pero al final no pude hacer nada porque los necesitaba para mantener viva a Lisa. ¿Por qué Dios me quitó a mi único pariente? ¿Por qué me hizo esto? Leonard murmuró para sí mismo. El flautista esperó en silencio a que Leonard desahogara sus emociones antes de hablar. La suave expresión que tenía antes desapareció y dijo, por eso a todos les gusta Lisa y no a ti, Leonard. Siempre eliges olvidar selectivamente tus errores. El flautista señaló a Leonard con cara fría y dijo, si no fuera por tu arrogancia, Lisa no sería así ahora, y Mark, Sam y Mick no habrían sufrido por tu culpa. No me mires con lástima. Siento pena por la situación de Lisa, pero no simpatizaré contigo, y mucho menos te perdonaré por lo que le hiciste a los pícaros. ¿No me perdonarás por lo que le hice a los pícaros? ¿Qué pasa con lo que le hiciste? Ser acusado por Pierre Piper enfureció a Leonard. Nos traicionaste. Cuando te perdiste en la emoción del crimen, los pícaros te acogieron. Te ayudé a encontrarte a ti mismo nuevamente, incluso cuando descubrimos que eras gay, todavía te aceptamos. ¿Pero cómo nos trataste? Te atreviste a salir con un policía y dejar la pandilla para convertirte en un estúpido justiciero contra nosotros. Nos traicionaste. Leonard apretó los dientes. Nunca le conté a David la información de los pícaros y él nunca me obligó a decir nada. La razón por la que te impidí cometer crímenes fue que no quería que te quisieran para siempre. Pied Piper intentó razonar. Sí, ¿quieres que nos convirtamos en los perros falderos de los políticos, gritando Black Lives Matter pero practicando la supremacía blanca, y a eso lo llamas redención? Leonard se burló. El viejo James y Mick creyeron tus tonterías y realmente se unieron al FBI, pero yo nunca lo haré. No se convertirán en perros falderos de nadie. Hacen las cosas según su propia voluntad. El rostro del flautista se calmó gradualmente. No sabía por qué estaba enojado con Leonard, ni siquiera por qué vino aquí. Leonard, no, Lenny, aprecio todo lo que hiciste para ayudarme, pero necesitas saber qué es lo correcto. Tan pronto como terminó de hablar, el flautista se levantó de su asiento y salió directamente por la puerta.
La cadena ha hecho muchos movimientos importantes recientemente. En este punto, la voz de Leonard vino detrás del flautista. Blacksmith envió a un niño a robar el equipo de James y ahora afirma ser el segundo trickster. Incluso provocó una gran escena en la sucursal del FBI anoche. Supongo que el FBI no te habló de estas cosas. El flautista hizo una pausa, frunció el ceño y preguntó: ¿qué quieres decir? Blacksmith apunta a los aliados de Flash. No sé cuántas personas se han visto afectadas, pero eventualmente llegará a ti. Leonard dijo en voz baja: eres un viejo miembro de la pandilla y no quiero que caigas en manos de una persona desconocida y empañes la reputación de la pandilla. Después de hablar, Leonard se quedó dormido sobre la mesa, roncando fuerte. Multumesc. Los ojos del flautista estaban complicados y dijo gracias antes de abrir la puerta y salir. Nadie notó que un objeto invisible lo seguía. Omnitrix, DC, Chapter 20, capítulo 20. Yuri estaba muy emocionado. Sintió que había escuchado un secreto importante. Como residente de Keystone City, es posible que no haya tenido encuentros cercanos con los pícaros, pero ciertamente se vio afectado por sus batallas con Flash. Las tormentas causadas por Weatheru y Zard habían agotado durante mucho tiempo a la gente de Central City. Mucha gente podría pensar que batallas a tan gran escala resultarían inevitablemente en daños accidentales a los civiles, como en Metrópolis, Boston o Gotham. Pero esta es la ciudad del hombre más rápido del mundo, y no importa cuánto daño causen los pícaros, Flash puede trasladar instantáneamente a todos los residentes a un lugar seguro. Esta es la mayor diferencia entre Flash y otros héroes. La ventaja de tener supervelocidad le permite a Flash priorizar la evacuación de personas cuando se enfrenta a enemigos fuertes, en lugar de derrotarlos. Además, la primera regla de los pícaros es no matar a menos que sea necesario, y todo el mundo lo sabe. Ya sea robando un banco o robando un tesoro, siempre y cuando sean los pícaros los que cometan el crimen, la gente es muy consciente de que mientras no provoquen a los pícaros, no dañarán a nadie. Porque al final, definitivamente serán derrotados por Flash, y el dinero y los tesoros robados siempre serán devueltos, incluso cuando hay otros villanos en la ciudad que violan las reglas y masacran gente al azar, o alguien quiere destruir la ciudad central, los pícaros seguirán levantándose y luchando junto a Flash, lo cual es raro en otras ciudades heroicas. Es increíble, pero esos son los pícaros. Primero la justicia, el robo también se sale con la suya. Por lo tanto, cuando los pícaros detuvieron sus actividades criminales y pasaron página, la mayoría de la gente lo encontró increíble. La gente siente curiosidad por saber por qué se disolvió la Rogue Gallery. Ha habido varios rumores durante el último año y medio, pero nunca ha habido un resultado claro. Ahora Yuri finalmente conoce parte de la razón. La desintegración de los pícaros parece estar relacionada con el Capitán Cold, Leonard Snart, quien había hecho algo que hirió gravemente a un miembro de los pícaros, provocando que incluso el generalmente bondadoso flautista le guardara rencor. Parece que el Capitán Cold todavía se preocupa por sus antiguos camaradas hasta cierto punto, ya sea por culpa o no le habría recordado al flautista que tuviera cuidado en la red. Yuri regresó a su viejo auto y miró al flautista subiendo al techo. Arrancó el coche y lo siguió en la dirección en la que se dirigía el flautista. La red eventualmente tratará con Pierre Piper, y seguir a Pierre Piper equivale a seguir la red. Yuri controló cuidadosamente la velocidad del coche, sin acercarse demasiado al flautista, pero tampoco demasiado lejos. Por supuesto, Yuri en realidad no estaba siguiendo al flautista. Después de todo, Pied Piper era un supervillano experimentado, no tan loco como los villanos de Gotham, pero definitivamente tenía habilidades básicas contra la vigilancia. Durante el aburrido momento de acechar el bar, Yuri no se limitó a observar distraídamente al lado opuesto sin hacer nada. Se transformó en materia gris e hizo un transmisor de señal simple con un alcance de recepción de 100 metros. Mientras el flautista salía de la barra, Yuri conectó el transmisor de señales a la parte posterior de su capucha. Una distancia de 100 metros no era demasiado grande, sobre todo porque el flautista se movía sobre los tejados. Si Yuri lo siguiera de manera demasiado obvia, lo verían de inmediato. Seguimiento de personas es realmente un trabajo técnico. No sé cómo Batman logra rastrear a las pandillas hasta sus escondites secretos cada vez. Yuri no pudo evitar pensar en las frecuentes noticias en Gotham sobre las exitosas tácticas secretas de infiltración de Batman, capturando a varios criminales. Si fuera por Yuri, probablemente solo podría hacerlo transformándose en Ghost Freak.
Quizás fue porque el flautista tenía el corazón apesadumbrado después de escuchar las palabras del Capitán Cold, o tal vez fue porque Yuri controlaba bien la velocidad de su auto, pero el flautista no lo descubrió hasta que regresó a casa. Memorizando en silencio la dirección del flautista, Yuri se llevó el auto viejo y averiado y lo estacionó en un estacionamiento gratuito en un lugar no tan cercano. El monto de las multas por infracciones de estacionamiento no es bajo y Yuri preferiría caminar más. De todos modos, el objetivo ha sido determinado, solo mira aquí todos los días y se acabó. Pied Piper vivía en un apartamento muy común y corriente, con ventanas en cada habitación. Lo opuesto al edificio de apartamentos también es un edificio de apartamentos y se pueden ver a través de las ventanas. Sin embargo, definitivamente es imposible monitorear al flautista a través de la ventana, siempre que tenga una mente normal, no se expondrá a la ventana. Dentro del apartamento no importa. Mientras haya figuras furtivas afuera, debe ser el objetivo que Yuri está esperando. De esta manera, Yuri monitorea el edificio de apartamentos durante el día y sigue al flautista desde la distancia durante la noche. Observa al flautista patrullar por todas partes y, cuando ve a alguien cometiendo un crimen, sube y lo golpea. Si la situación es grave, los envía a comisaría. Si es más ligero, termina el trabajo con una paliza. A veces, cuando se encontraba con individuos particularmente atroces, como Escoria que intentaba agredir a una niña, Yuri ayudaba en secreto, como si el Gosfreak destruyera sus espíritus. El flautista rara vez toca su famosa flauta mágica. Básicamente usa sus manos o pies siempre que es posible, y solo saca la flauta cuando se enfrenta a múltiples oponentes. Entonces, todos serían derribados por él. Cuando Pied Piper regresa al apartamento, Yuri tiene que transformarse en Gosfreak para recuperar el transmisor de señal. Solo devuelve el transmisor de señales cuando el flautista sale del apartamento. Esto es para evitar que el flautista de repente quiera lavar la ropa y encuentre el generador de señales. El primer día, el segundo día, el tercer día, han pasado 3 días consecutivos y el flautista no ha tenido ningún problema. El ataque prometido aún no ha ocurrido. Por otro lado, Axel ha logrado algo significativo. El segundo día de vigilancia de Yuri del flautista, el segundo venidero o el tramposo. Axel irrumpió en la casa de Hunter Solomon y destruyó toda la información en la computadora personal de Hunter. Se dijo que Kid Flash también estaba presente en ese momento, pero no solo no logró capturar a Axel, sino que fue burlado y atrapado en una cáscara de caramelo, incapaz de moverse. Luego, Axel completó su misión y escapó. En ese momento, Yuri todavía estaba observando el edificio de apartamentos del flautista y no tenía idea de este incidente. Cuando se difundió la noticia del robo del trickster de segunda generación, ya era demasiado tarde. La cuarta noche, Yuri continuó vigilando el edificio de apartamentos. A las 22:30 horas vuelve a ser hora de patrullar. Yuri lo cronometró perfectamente, activando su reloj para transformarse en Gosfreak. A esta hora todos los días, el flautista salía a trabajar. Pero esta vez definitivamente es diferente. Sin embargo, el flautista no solo no se fue, sino que alguien irrumpió en su casa. 4 vehículos blindados del FBI se detuvieron en la entrada del apartamento y más de una docena de agentes de élite completamente armados irrumpieron en el edificio de apartamentos y abrieron la puerta del flautista. Pied Piper Ardley Rattaway, estás acusado de asesinar a tus propios padres. Sentado frente al espejo, el flautista se dio la vuelta, frente a los agentes del FBI con lágrimas corriendo por su rostro, y dijo con voz temblorosa: yo, me declaro culpable. Omnitrix, DC, Chapter 21, capítulo 21. ¿Qué diablos es esto? Yuri se volvió invisible y entró en la habitación, observando cómo el FBI esposaba al flautista y se lo llevaba bruscamente. Durante todo el proceso, el flautista no opuso resistencia alguna y se comportó obedientemente como un perro mascota, con el rostro lleno de remordimiento. Hace una hora, los padres del flautista, los Rattaway, fueron encontrados muertos en su casa, siendo la causa de la muerte heridas de bala. El departamento de policía de la ciudad de Keystone inició inmediatamente una investigación y, finalmente, las imágenes de vigilancia revelaron que solo una persona entró a la mansión Rattaway durante todo el día, ninguna otra que no fuera el flautista. Y llevaba un arma que coincidía con el calibre de las balas que mataron a los Rattaway. Además, el momento en que se fue coincidió con el momento de la muerte de los Rattaway, lo que lo convirtió en el principal sospechoso.
Al darse cuenta de que el asesino probablemente era el flautista, el departamento de policía de Keystone City no perdió el tiempo y se puso en contacto urgentemente con James Jesse, el supervisor del FBI. Posteriormente, el FBI irrumpió y el flautista fue detenido sin resistencia. Si no sucede nada inesperado, este caso se cierra esencialmente porque el flautista ya ha confesado y aceptado las consecuencias. Además, pasa sus días en su apartamento luchando contra el crimen, e incluso los vecinos del edificio de apartamentos no tienen conocimiento de su paradero. Sin embargo, lo inesperado sucedió porque Yuri había estado observando de cerca al flautista estos últimos días. Pudo dar fe con confianza de que durante el momento del crimen, el flautista estaba en su apartamento y nunca se fue. Le resultó imposible haber estado en la mansión Rattaway. Era evidente que la cadena estaba detrás de este caso, incriminando al flautista matando a sus padres. ¿Pero por qué no se defiende? Lo único que Yuri no podía entender era por qué el flautista, que era claramente inocente, confesaba y llevaba una expresión genuinamente arrepentida en su rostro. Parece que Pierre Piper realmente cree que mató a sus padres. Extraño, demasiado extraño. Yuri, sumido en sus pensamientos, voló hacia el costado del flautista y extendió su mano hacia su cabeza. Su mano fantasmal atravesó directamente el cuero cabelludo y profundizó en las profundidades de su cerebro. Como era de esperar, algo ha influido en la memoria y la conciencia del flautista. Utilizando las habilidades telepáticas de su ectonurita, Yuri descubrió rápidamente rastros de influencia hipnótica en el cerebro del flautista. La pregunta era ¿quién lo hipnotizó? Esta forma de hipnosis hace que el flautista crea subjetivamente que mató a sus padres, incluso si no tiene ningún recuerdo detallado de ello. Por lo tanto, Yuri no podría romper el hechizo hipnótico sin la cooperación del flautista. Recuerdo que cuando el FBI irrumpió, el flautista estaba sentado frente al espejo, llorando. ¿Podría ser, el problema es el espejo? Casi al instante, Yuri se dio cuenta de quién era el verdadero culpable. Domhnall Lear. Nadie más que él podía esconderse entre espejos, y mucho menos utilizarlos para hipnotizar a los demás. Al darse cuenta de esto, Yuri inmediatamente flotó de regreso a la habitación donde capturaron al flautista y presionó su mano contra el espejo, maximizando su capacidad de percepción. Efectivamente, Yuri sintió una débil conciencia escondida en el espejo. Esta débil conciencia desapareció rápidamente, pero no se fue. Se transfirió al cristal de la ventana. Mirror Master podría proyectar su conciencia en cualquier espejo, convirtiéndolo en uno de los individuos más esquivos del mundo. Su verdadera forma también podía atravesar de un espejo a otro, pero necesitaba encontrar el camino correcto dentro del reino de los espejos. No podía simplemente ir a donde quisiera usando esta habilidad. Por supuesto, Mirror Master no transfirió su conciencia a la ventana porque detectó la presencia de Yuri. Fue para garantizar que el FBI se llevara al flautista sin ninguna resistencia. Yuri se paró detrás de la ventana, observando al perdido y desolado Pierre Piper siendo escoltado al auto de la prisión. En el pálido mundo de los espejos, Mirror Master admiraba su propia obra a través del espejo. A medida que el coche de la prisión se alejaba gradualmente, necesitaba informar al Smith. Sé que estás aquí, maestro espejo. Tengo algo que la red necesita. En ese momento, una voz siniestra y distorsionada entró en los oídos de Mkuloch, provocando escalofríos en su columna con solo escucharla. Cambió su mirada en dirección a la voz, pero no había nada allí. ¿Estás intentando jugar trucos conmigo? Mkuloch dejó escapar una risa fría y segura, mientras comenzaba a moverse continuamente entre los espejos de la habitación, espejos, vidrio, superficies de agua, exploró todos los espejos pero no logró detectar la presencia de nadie dentro de la casa. No es necesario intentar encontrarme. Estoy justo frente a ti, simplemente no puedes verme. Yuri habló desde el balcón frente a la ventana del piso al techo, que era el espejo más grande de la habitación. Poco a poco, una persona apareció en la ventana del suelo al techo, realista y despejada, como si fuera una videollamada, excepto que la pantalla fue reemplazada por la ventana. Mkuloch tenía aproximadamente la misma edad que Pierre Piper, vestido con un traje naranja ajustado con una máscara de media cara de color verde oscuro que cubría su boca y barbilla, quién sabe de dónde aprendió eso. Sus muñequeras y su cinturón también eran del mismo color verde intenso, y sostenía una pistola con espejos en la mano, razón por la cual podía moverse libremente a través del mundo de los espejos. Yuri entró tentativamente en la ventana del piso al techo, queriendo ver si la intangibilidad de Gosfreak podía ingresar al mundo espejo de Mirror Master. Sin embargo, Yuri no pudo entrar.
Simplemente atravesó la ventana del piso al techo y salió del edificio. ¿Quién eres y qué quieres? Nkuyoch preguntó con calma en la superficie pero lleno de infinitas sospechas en el interior. ¿Era esta persona un sobrehumano que podía volverse invisible? ¿O simplemente una persona común y corriente que lleva un traje de invisibilidad? ¿Cómo supo sobre la red? Me llaman Ghost y necesito discutir un acuerdo comercial con la red, dijo Yuri en voz baja. La voz de Ghost Freak era inquietante y horrible, suficiente para ganar mucho dinero doblando películas de terror. Nkuyoch realmente quería preguntar si esta persona tenía algún tipo de enfermedad de garganta. Porque al hablar así, una persona normal acabaría perdiendo la voz. Mientras no tengas ninguna intención maliciosa hacia la red, cualquiera puede hacer negocios. Sin embargo, no estoy a cargo de esa área. Tienes a la persona equivocada, dijo Mirror Master sin expresión. ¿Es eso así? ¿Y si tengo esto? Yuri sacó la información que llevaba consigo y la hizo intangible, lo que le permitió a Nkuyoch ver el contenido. A/N. Olvidé si se mencionó antes, pero Ghost Freak también puede hacer intangibles los objetos y las personas que toca. Cuando Nkuyoch vio la palabra red en el documento, sus alumnos contrajeron. Sabía cuánto valoraba Blacksmith esta información. Axel casi es asesinado por ella por perderlo. ¿Qué quieres? Mirror Master volvió a preguntar, esta vez con mucha más seriedad. No representas a la red, por lo que no tienes las calificaciones para negociar conmigo. Dijo Yuri sin rodeos. Dígale a Smith que si no quiere que sus planes queden expuestos, debería venir sola al lugar que designo mañana al mediodía. Alfel, Yuri se burló y continuó. Dejaré esta información en la oficina operativa del Departamento de Superinvestigación. Por supuesto, puedes intentar apostar si puedo hacerlo, pero la condición es que puedas permitirte apostar. Tan pronto como escuchó el nombre de Departamento de Superinvestigación, Nkuyoch se volvió cauteloso. La razón por la que la red no había sido atacada por el Departamento de Superinvestigación durante todos estos años fue porque Smith nunca extendió su alcance más allá de Central City y nunca hizo ningún movimiento notorio. Pero si el plan actual de Smith quedara expuesto, el Departamento de Superinvestigación no dejaría a la red libre de responsabilidad. ¿Dónde está la ubicación que estás especificando? Preguntó Nkuyoch. Un brillo brilló en los ojos de Yuri. Museo Flash. XXXX. Esta historia continuará.